En el nombre del Señor Jesús estamos aquí nuevamente saludándoles. También en el nombre del Señor Jesús dándole la bendición para que hayan tenido o estén teniendo un día especialmente favorable, especialmente bendecido. Bajo los cuidados del Señor, como que fuera una nodriza, nuestro Señor viene y cada día está con nosotros. Increíble, pero nos cuida hasta en los sueños y yo me imagino a nuestro Señor sentado en la cama a la par de uno, cuidando nuestros sueños. Y así como cuida nuestros sueños, también Él nos da enseñanza, nos da su palabra, alimento espiritual para que nosotros podamos vivir y de una manera exitosa. Así que el día de hoy tenemos un tema muy especial de que me gustaría mucho, por favor, de que ustedes tengan por ahí su lápiz y que tengan también su cuadernito, porque es un tema de que a muchos de nosotros no lo hemos escuchado, al menos al nivel de que lo vamos a tratar en este día. Así que para que tengamos experiencia en un futuro de lo que el Señor nos dice, de cómo caminar de acuerdo a la voluntad de Él, respecto de lo que es prosperidad, respecto a lo que es bendición y lo que son riquezas. Así que vamos a pedirle a nuestro Señor que nos guíe su Espíritu Santo para poder transmitir este mensaje. Así que cierren por ahí, por favor, sus ojitos, y ya que estamos delante de la presencia del Señor. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, nos presentamos delante de ti nuevamente, suplicándote, Señor, que tengas misericordia de nosotros, porque sabemos de que sin ti nada podemos hacer. Sin ti, Señor, no tenemos la bendición. Sin ti no podemos tener lo que tú quieres que nosotros tengamos. Así que te suplicamos, Santísimo Espíritu de Dios, de que tomes control no solamente de mi mente, sino que tomes esta vasija y que sea para un uso útil para tu gloria y para tu honra. Y las personas que nos estén escuchando también, por favor, Señor, de que este mensaje llegue de una manera clara, que llegue de una manera que de tal manera sirva para la experiencia de cada quien, pero además de eso, quede esculpido en su corazón y en su mente, como dice tu palabra, de que en el nuevo pacto tú pondrías tu palabra en un corazón de carne. Te lo agradecemos en el nombre del Señor Jesús para que sea toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Viendo el tema, que es un poquito largo, vamos a entrarle directamente y vamos a hablar de lo que nosotros en nuestra mente hemos, por así decirlo, confundido o hemos mezclado y no tenemos un concepto claro de lo que es bendición, de lo que es prosperidad y lo que es riqueza. Y recordemos que lo que es riqueza, hay riquezas materiales y hay riquezas espirituales. Entonces, miremos lo que el Señor nos va a decir aquí, pues. Vamos a definir lo que es la bendición. Bendición. Recordemos que está compuesto de ven y de dicción. Entonces, decir bien. Entonces, la bendición es un sinónimo, según el diccionario de la Real Academia Española, y dice que es un sinónimo de prosperidad de Dios y prosperidad en Dios. Es tanto de como en Dios. Y según el diccionario hebreo, esa palabra de prosperidad es yasaf. Y eso, por favor, tomemos nota de lo que quiere decir. Dice que bendición es añadir o aumentar. Este en especial, por favor, notémoslo. Es continuar haciendo, aprovechar bien, concebir, crecer, mayor, multiplicar, superar, reunir, reiniciar. Y, por ejemplo, una consecuencia de alguien que ha hecho esto dentro de los parámetros de lo que es nuestro Señor, dice que el ejemplo lo tenemos en José, que es la doble porción de José, de que hasta dónde llegó él por ser obediente dentro de lo que es el reino de Dios. Pero tenemos, esa es la definición de lo que es bendición, pero la definición de lo que es prosperidad, fíjense, nada más el nombre
o más bien dicho, la palabra y el significado que tiene de que ya no es solamente palabra, sino que es un concepto. Fíjese, es Yeshua, Yeshua, y ese Yeshua es el mismo nombre del Señor Jesús, Yeshua. Entonces dice que eso quiere decir estar a salvo, porque a través del Señor nosotros logramos la salvación. Quiere decir liberado, quiere decir ayudar a otro, o sea, auxiliar. Quiere decir también victoria, victoria, y el Señor nos ha dicho de que nosotros deberíamos de caminar de victoria en Cristo Jesús. También quiere decir salvación, quiere decir triunfo, y también dice abrirse camino ancho, donde no hay caminos. El Señor dijo de que inclusive en el mar Él haría caminos. Fíjense hasta dónde llega ese significado. También quiere decir estar uno seguro, o sea, de que uno, por no estar seguro, uno puede confundir el camino. Por no estar seguro, uno no actúa como debe de ser. Entonces, también quiere decir amparar a otro. Dice que el que siembra, cosecha. Y esa es una ley espiritual, y es una ley que el mismo Señor Jesús lo predicó, y eso es parte de lo que es la prosperidad. Y de lo último dice, quiere decir continuar haciendo bien hechas las cosas que se habían comenzado. Entonces vamos a ver adelante un par de cositas de que por favor pongamos la atención. Vamos a definir lo que es riqueza. Ya dijimos lo que es bendición y lo que es prosperidad. Ahora vamos a ver lo que es la riqueza. Entonces dijimos de que hay riquezas materiales y hay riquezas espirituales. Y se dice que la riqueza material es todo bien físico, todo bien físico. Por ejemplo, lo que son el oro, la plata, el dinero en efectivo, propiedades, tener mansiones, tener carros, propiedades físicas. Eso es lo que es la riqueza. También es tener lujos materiales y tener poder. Eso también es parte de lo que es la riqueza. Ahora, fíjense de que la riqueza, pero me refiero al dinero, me refiero al oro, la plata, todo eso, tiene consecuencias en una persona cuando no es un buen administrador, y tiene consecuencias en nosotros cuando no seguimos el consejo de Dios. Fíjense pues, dice que fácilmente la riqueza nos conducen a la vanagloria. Una persona que no sabe administrar su dinero va a ser una persona insensata, porque va a gastar, y yo no sé en qué cosas, pero nunca pensando en agradar a nuestro Señor. Dice de que lo puede conducir a uno fácilmente al poder, al orgullo, a enfatuarse a sí mismo, y nos llevan a sí mismo a un mundo como los Césares de Roma. Yo no sé si ustedes han escuchado, si han leído o si han visto alguna película donde se mira la vida que tenían los Césares de Roma, donde hacían orgías, donde habían mucho vino, mucho licor, y habían inclusive vasos de oro. Entonces, el que no tiene sensatez en su corazón, cuando tiene muchas riquezas, lo que pasa es de que va a vivir una vida como la de los Césares. Y el Señor nos ha llamado, no a eso, sino que nos ha llamado a la justicia de Dios. Y nos va a motivar, nos va a inflar, y va a haber en nosotros una cosa que le llaman arrogancia. Estas mismas riquezas hacen que uno vea al mundo con injusticia. O sea, de que la riqueza provoca injusticia, porque va a haber división entre esa persona poderosa y una persona que no tiene esas riquezas. O sea, de que uno está discriminando a la gente. Y ese tipo de riquezas definitivamente va a traer penas, va a traer congojas, pero más que todo va a haber tribulación, porque esta persona, por ejemplo, en horas de la noche, él está pensando cómo hacer más riquezas el día siguiente, pero también está pensando que al día siguiente le van a cobrar tales facturas, y va a tener desconfianza hasta de los empleados, porque piensan que le van a robar, piensan que los van a matar. Y ese tipo de riqueza lo que trae es problemas, pero la riqueza de Dios dice que no agrega tristeza. Entonces, pero vamos a ver cuáles son las riquezas en Dios. O sea que lo que hemos estado hablando es lo que nos trae fatigas al alma.
Entonces, cada día hay más inconformidad en la persona que tiene ese tipo de riquezas. Entonces, inconformidad porque él mira, él se compara con los demás. Entonces, él ve de que hay estratos sociales y estratos económicos. Él ve que aquel otro, ese tiene más dinero y él va a querer por dentro tener más que esa persona, pero va a discriminar al que no tiene. Entonces va a suceder lo del joven rico, de que el joven rico tenía tantos bienes, tantas riquezas, y tenía llamado de Dios. Y sucedió que cuando el Señor Jesús le dijo que para que fuera perfecto, él debería de vender todas sus posesiones y dárselo a los pobres. Y eso no le gustó porque él fijaba sus ojos y su futuro en la seguridad que le daban las riquezas. Y de ahí se desprende lo que el Señor Jesús dijo después, de que cuán difícil era de que un rico entrara al reino de los cielos. Y aquí no vamos a predicar nosotros un voto de pobreza, no, porque vamos a ver por qué más adelante. Y vamos a llegar a una conclusión de que el oro, más el poder, más la ambición que tiene la persona, que son inmedidos, trae como consecuencia el control de los demás. Porque el que manda es el jefe, y el jefe se supone que es el que tiene dinero. Ahora, pongámosle mucha atención a esta parte de que viene. Y vamos a hablar de un Dios, de que aparentemente no se le escucha muy a menudo. Y este es el Dios Mamón. Entonces, este Dios es un semidios de que viene de la cultura griega. También estaba en Persia y también estaba en China. Y lo menciona también la Biblia. Entonces, vamos a ver cómo trabaja este Dios Mamón, de que sucede de que este Dios Mamón, por el hecho de que todo ser viviente necesita llenar su estómago con alimento físico, pero para eso se necesita tener algún dinero para comprar esos alimentos. Entonces, toda la humanidad necesita dinero para hacer sus compras, para llenar sus necesidades. Pero basado en la pobreza y a la falta de poder que tiene esta gente, vienen los grandes, los que están siendo utilizados por este mamón, vienen y los controlan, les miran los horarios, los exprimen en su trabajo. Y entonces es un Dios de que está inclusive dentro de las congregaciones. Y eso lo vamos a ver aquí adelante. Entonces dice que aparece en las culturas egipcias, Persia y también la cultura china. Y vamos a ver de que su principal templo, fíjese, el principal lugar donde se menea, o en el ambiente más bien donde se menea, es en el capitalismo, o sea, las riquezas que produce el dinero. El capitalismo que viene, yo no sé cuántos años atrás, donde apareció el oro, donde apareció la explotación del hombre por el hombre. Y el trono que tiene este Dios es nada más ni nada menos que el ego del hombre. Cuando el hombre viene y su mundo es egocentrista, está haciendo a un lado a Dios, y ya no es una persona cristocéntrica, sino que es egocentrista. Entonces el templo de este Dios es el corazón del hombre. Y como decíamos al principio, el objetivo de este Dios es dividir a la humanidad en pobres y ricos. Dividir la humanidad en pobres y ricos. Entonces, aparte de eso, la forma en que los efectos que esto causa es hacer sufrir a los pobres, quitarle su tiempo, quitarle sus riquezas porque están siendo explotados, quitarle libertades y quitarle cantidad de cosas de que no tiene derecho la persona que está explotando. Y, y lo que hace a los pobres es que ellos desean lo que el otro tiene. Miran las riquezas, miran el pan, miran el carro que tienen, y puede esta persona llegar hasta envidiar lo que ese poderoso, ese rico tiene. Entonces eso no es bueno. Y vamos a ver de que como Dios, con minúscula, características que tiene él, fíjense de que Satanás también quiere culto,
también quiere alabanza, también quiere adoración. Y este Dios en particular, si se puede ver ahí la imagen, es un círculo. Es un círculo de que tiene 5 picos y en medio tiene una especie como de infinito. O sea, de que las riquezas de que esta persona puede obtener va a ser primero un poquito, después más y después más, y va a llegar a capitalizar a saber qué cantidad de riquezas. Pero es un círculo, y el círculo es algo que es vicioso. No se puede salir de él, pero también se ejemplifica con el infinito de ese símbolo. Y vamos a ver de que se le puede venerar, y de hecho se hace, y nosotros no nos damos cuenta de lo que está sucediendo. Fíjense pues, este símbolo que les acabo de mostrar es dibujable, o sea que se puede hacer un dibujo ya sea en un pedazo de papel, puede ser en una plaquita de plata o de oro, qué sé yo, pero la cuestión es de que ese símbolo lo debe andar cargando una persona dentro de su bolsa o dentro de su billetera para llamar riqueza. Entonces, para hacer eso, también es necesario una cosa, según ellos. Y una de las características es de que se pueden hacer pactos. Y ese pacto es un convenio, pero es un convenio donde la persona está vendiendo su alma. Y aquí en Guatemala no me dejarán ustedes mentir de que hay un tal santo por ahí que le llaman Mashimón. Y ese hombre le llevan ofrendas, más bien a ese santo le llevan ofrendas, por ejemplo, para conquistar el amor de una mujer, para conquistar riquezas. Entonces dejan la ofrenda, pero van y hacen sacrificios de sangre. Imagínense, y eso no lo sabemos nosotros, pero inclusive hay lugares donde hay una iglesia, hay un templo, y en las partes afuera de la iglesia están ahí haciendo los fogarones, echándole incienso, quemando candelas, pero es para que esa gente obtenga esa riqueza que tanto necesitan. Otra de las formas que tienen de adorar a este Dios es poniendo su imagen en las oficinas, en las casas. Alguno de ustedes posiblemente habrá oído de que hay familias que vienen de antaño y que detrás de las puertas ponían una trenza de ajos. Fíjense, una trenza de ajos, pero antes decían que era para espantar a los demonios, a los espíritus, pero aquí se trata de atraer al dinero. Ellos hacen también reuniones entre los mismos miembros y hacen cultos, como nosotros venimos y le hacemos un culto al Señor, pero ahí el Dios es el Dios Mamón. Entonces lo que hacen ellos es anteponer a Mamón a nuestro Señor, que es el Dios de la tierra, de los cielos, del mar, de todos los lugares, y es el creador de las riquezas. Él es el creador del oro y de la plata. Entonces el Señor, vamos a ver más adelante, de que no está en desacuerdo con la riqueza, y lo vamos a ver. Pero eso también, esa influencia de ese Dios Mamón, dice que está en los negocios como la prostitución. Fíjense, la prostitución. Pero aparte de eso también las personas de que hacen contrabando tienen pacto satánico con este Dios Mamón. Imagínense lo que estamos diciendo aquí. Entonces, aquí en esta gráfica, dice que aquí se ve una señorita de que está encima de un poco de dinero y parece que hay joyas también ahí. Dice que el amor al dinero hace perder los principios éticos y los principios bíblicos. Fíjese, perder los principios éticos y principios bíblicos, y hace a las personas alejarse de Dios. Y lo que hace es que nos obliga a poner nuestros ojos en las riquezas. Entonces, eso le llega a las personas que son inseguras porque no tienen fe. Entonces, si no tengo dinero, si no tengo oro o plata, mi futuro no está bueno. Si no tengo dinero, no voy a comer mañana. Entonces, eso es lo que hace el dinero, el oro, en nosotros, pero manipulado por este Dios Mamón. Y lo peor es de que cuando ya se tiene ese dinero, nos manda a vivir una cosa diferente, es decir, a un ambiente diferente, y vivimos en un ambiente que le llamemos sensual, y sensual viene de sentidos.
ojo, olfato, oído, paladar, etcétera. Entonces le damos rienda suelta a esos sentidos. Entonces nos vamos a lugares para deleitar nuestros ojos, esos lugares preciosos, paraísos, qué sé yo, pero también nos lleva a escuchar cosas que no están buenas. Por ejemplo, una música que no debe ser, pero también el sentido de la lengua nos lleva no solamente a hablar, sino que a paladear grandes alimentos que son demasiado caros. Entonces no está bueno eso. Entonces ese es un Dios, ese es un espíritu satánico de que está metido en toda la humanidad, en toda la humanidad. Yo diría que nosotros hablamos, por ejemplo, del espíritu de Jezabel, el espíritu de Dalila, el espíritu de Absalón y de la mentira, el chisme y qué sé yo, de tantas cosas, pero nunca le hemos puesto el ojo, por así decir, a este espíritu de Mamón. Y entonces se le ha catalogado como un dios, porque es el que tiene el control sobre el espíritu de Jezabel, sobre el espíritu de Dalila y sobre todos los demás espíritus, y su rango en lo que es satánico debe ser lo muy menos, debe ser un general al mando de Satanás. Entonces, miremos de que hay dos reinos. Entonces, primero está el reino de Dios, que es el reino de la luz, es el reino de la verdad, es el reino de la prosperidad. También es el dueño del Dios de la riqueza, es el Dios del amor, de la unidad, es el amor de la paz, es el reino de la prosperidad y la salud del alma. Ahora, para amparar lo que estamos diciendo aquí, tenemos en tercera de Juan 2, en la Biblia de Reina Valera, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Aquí quisiera yo de que nos diéramos cuenta de que 2 veces se menciona la palabra de prosperidad. Yo deseo que tú seas prosperado, una, y que tengas salud como prospera tu alma. O sea que el Señor quiere que nosotros tengamos prosperidad física y también prosperidad espiritual. Otro de los conceptos es que el reino, ya no el reino de Dios, sino que el reino de este mundo, que es el segundo reino, dice que es el príncipe de este mundo, llamado el diablo, llamado Satanás, llamado el mentiroso y cuantos otros nombres que tiene. También es el reino de las tinieblas, el reino del pecado, del odio, de los vicios, de las iras, contiendas, las malas riquezas. O sea que hay riquezas buenas y hay riquezas malas. Entonces, y es el Dios que controla aquello que parece ser verdad, pero que no es. Y eso es lo que sucede dentro de nuestras congregaciones, de que se le agrega un poquito o se sale de la tangente y nos está enseñando una teoría, algo de que sacan de un par de citas bíblicas y no es así. Y el objetivo también de este Dios Mamón es controlar el poder que se tiene dentro de la congregación a través del dinero. No sé si entienden lo que les quiero decir, pero se predica lo que parece, pero que no es. Entonces, no todo lo que brilla es oro. En Romanos 14:17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Estamos hablando de riquezas, pero aquí dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que es justicia, es paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, ninguna de estas cosas es física. Miren, pues la paz es fruto del Espíritu Santo. El gozo es fruto del Espíritu Santo. Y nosotros no lo podemos palpar, ni lo podemos medir, ni pesar. En cambio, el oro, la plata y todo eso, si ponemos una balanza, nos va a decir 2 kilos de oro. Tenemos 100 billetes de 100 quetzales cada uno y se puede medir. Pero las bendiciones de Dios, eso no se puede medir. En Hebreos capítulo 1, versos 8 y 9 dice: mas el del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino, y has amado la justicia y aborrecido la maldad. Ahí habíamos hablado de que el reino de Dios es justicia, y aquí otra vez aparece
de que ha amado el Señor la justicia. Y la justicia quiere decir todos iguales, todos tenemos los mismos derechos, todos tenemos derecho de ser hijos de Dios, siempre y cuando creamos nosotros en el Señor Jesús, que es el camino para llegar hasta el Padre. En Efesios 5:5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo de Dios. El Cristo y de Dios. Entonces miramos la palabra avaro, pero el avaro es aquella persona de que teniendo riquezas quiere conseguir más, es el que quiere tener más. Y por lo tanto no le importa los obstáculos que hayan, pasar sobre los obstáculos, aunque así sean humanos, y conseguir lo que él quiere, que es la riqueza. Y seguimos con el famoso Mamón. Y dice, Mamón es quien paga los sobornos. Fíjese. Mamón es el que paga los sobornos, quien paga voluntades y quien compra la justicia. ¿Qué extensión de qué poder el que tiene ese Dios con D minúscula para ser el que pague los sobornos, que compre voluntades y que compre la misma justicia? Y es el demonio bajo las órdenes de Satanás para atacar a los líderes. Fíjese, ataca a los líderes de la iglesia. Dice, los que tergiversan la palabra de Dios y hacen doctrinas falsas. Fíjense lo que puede hacer este Mamón, o sea, de que ese Dios no solamente está fuera de lo que es la iglesia, con todo el mundo, sino que dentro de la iglesia también anda él ahí. Y el efecto es de que las personas justificando de que tienen que trabajar, justificando que tienen que comer la familia, dejan las cosas del Señor, porque como la fe no se mira, el Señor no se mira, el Espíritu de Dios no se mira, entonces, ¿qué es lo que pasa? Se van a trabajar con tal de conseguir el dinerito. Ahora, las riquezas espirituales, por ser eminentemente espirituales, es una forma o proceso de lograr la prosperidad. Pero fíjense que estamos hablando de riquezas espirituales. Es un proceso para lograr la prosperidad y solo se percibe en bendición de saber hacer. Trabajar con eficiencia y terminar lo comenzado y continuar haciendo bien hechas las cosas, pero todos tenemos la bendición de experimentar sus efectos, experimentar la paz, el amor, la libertad, la fe, etcétera. Cosas que no se ven, pero que lo experimentamos. Entonces, la prosperidad, y cuando son riquezas de Dios, no añade tristeza. Entonces, eso sí lo vamos nosotros a gozar y no nos vamos a desvelar. Entonces, tener riquezas no necesariamente es una bendición y mucho menos prosperidad. La riqueza espiritual es toda aquella bendición y don perfecto que es venido de Dios, del Padre de las luces. O sea que todo eso nosotros lo recibimos de nuestro proveedor y Él se llama Jehová Jireh. De Él proviene todo lo que tenemos. Nuestra vista no tiene que estar puesta en el trabajo, ni que voy a ganar tanto, ni que el número de la lotería. No, sino que lo que el Señor quiere es que nuestra vista esté puesta en Él. La palabra dice, Señor, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro vendrá de lo alto, de tus manos. De tus manos, oh Señor, provienen mis recursos, porque tú eres nuestro proveedor. Y también la riqueza espiritual es todo don perfecto o regalo de Dios que desciende de lo alto, como decíamos, y son las añadiduras del reino. En Gálatas 5:22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero ninguna de esas características se puede ver, ni se puede tocar. Pero sí la experimentamos cuando estamos frente a frente con la otra persona que está frente a nosotros. Por ejemplo, dicen, qué hombre tan paciente, qué persona tan amorosa, ese hombre siempre anda gozoso. Entonces se refleja en nosotros la bendición y la prosperidad. Y en Lucas 12, verso 29, el 31 dice, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Miren, ni estéis en ansiosa inquietud, porque si uno está en esa ansiedad
de obtener las cosas materiales, vamos a separar nuestra vista de nuestro Señor. Entonces dice, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Pero a continuación, miren, dice, mas buscad el reino de Dios primeramente y todas esas cosas os serán añadidas. O sea, de que nosotros lo que debemos de tener es perseverancia y debemos de tener fe en que si Dios le da de comer a las aves que no trabajan y que no trillan, cuanto más a nosotros que estamos hechos a imagen y semejanza de Él. Seguimos con lo que es la riqueza espiritual. En Isaías 58:6 dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y se rompa todo yugo. Aquí podemos ver de que dejar ir libres. La libertad es una gran bendición, es una gran riqueza espiritual al sentirnos libres porque no tenemos peso sobre nuestras espaldas y podemos agradecerle al Señor, alabarle y bendecirle y estar dentro del reino de Dios. Dice el gozo en Job 22:19-20, dice los justos verán los justos y se gozarán, y el inocente los escarnecerá, diciendo, fueron destruidos nuestros adversarios, y el fuego consumió lo que de ellos quedó. Pero dice, y los justos se gozarán, y el gozo, otra vez volvemos, de que es fruto del Espíritu Santo de Dios. Entonces en Levítico 26:6 también dice, y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Pero dice, y yo daré paz en la tierra. Otra vez volvemos a que es un fruto de tener al Espíritu de Dios dentro de nosotros. Y el Señor no se da por medida, el Señor se da según nosotros le querramos pedir. Yo quiero más de ti, Señor, yo quiero más de ti, yo quiero más de ti. Pero yo quiero más de ti no quiere decir yo quiero más oro, no quiere decir yo quiero más dinero, yo quiero más poder. No, yo quiero más de ti. Y si Él es el dueño del oro y la plata, si yo persevero en nuestro Señor, si yo persevero en los caminos de Él, haciendo lo que Él quiere que yo haga, guardando sus mandamientos, entonces yo por consecuencia voy a tener las bendiciones de Él. Entonces, la paz que se habla, y yo daré paz. Entonces dice, la paz es fruto también del Espíritu Santo, que es otra vez una gran riqueza, una bendición que nos lleva en proceso. Fíjense, la prosperidad es un proceso. Y vamos a ver, ya vamos a entrarle a lo que son las puras riquezas. Dice, las riquezas materiales no son malas, jamás van a ser malas las riquezas, porque el Señor es el creador de los cielos y la tierra. Él la hizo diamantes, hizo todas las piedras preciosas, Él hizo el oro, la plata, y todo eso Él lo creó para que nosotros lo utilicemos y que seamos bendecidos por eso. Lo malo para nosotros es que nosotros le ponemos amor a esas cosas. Entonces la palabra del Señor dice que el amor a las riquezas es el principio de todos los males. Y entonces eso no está bueno, porque lo que nos lleva tenerle amor a las riquezas es ser separados de Dios. Y tal vez ustedes recordarán de que el pueblo de Israel tiene 12 diferentes tribus. Ahí está conformado. Entonces, pero de las 12 tribus hay 11 y hay una. Entonces, las 11, ellos recibieron la riqueza física, ellos recibieron tierra, ellos recibieron una extensión, recibieron un área de tierra. Pero la tribu número 12 es la tribu de Leví. Y Leví es de donde vienen todos los sacerdotes de Dios, donde vienen todos los siervos de Dios, pero están dedicados al 100% de tiempo, al 100% día y noche, a las cosas de la iglesia, a las cosas de la casa del Señor. Y por tal motivo, porque el Señor mira de que los siervos del Señor están en la iglesia a todo tiempo, entonces el Señor hace que las otras 11 tribus le tributen a esta tribu de Leví. Entonces cuando le tributan, no solamente le dan canela, no solamente le dan trigo, no solamente le dan el eneldo, sino que también se incluyen, por ejemplo, lo mejor
de las ofrendas que tienen las gentes para hacer sacrificio. O sea, de que todo aquello de que es, por ejemplo, las mejores reses, las mejores vacas, los mejores toros, los mejores carneros, son ofrendas que van como beneficio. Por un lado es sacrificio para Dios, pero el beneficiado es el sacerdote. Entonces, al tener esa gran bendición, también se le suma el oro y la plata, porque si el trabajo del otro es sacar oro del río, la 10ª parte de eso le pertenece a la tribu de Leví. Entonces, el que se dedica a las cosas de Dios es un trabajador de Dios, es un siervo de Dios, y todo siervo es digno de su salario. Yo creo que eso está más que explicado. Entonces, la bendición espiritual es una consecuencia del servicio de Dios. Entonces, de Leví salen todos los siervos que habíamos dicho, sacerdotes, los maestros de la ley, todos aquellos que se encargaban de las cosas de Dios y de la casa de Dios. Y ellos, por encargarse de las cosas del Señor, todos los demás tribus tenían que diezmarles. Ahora, entrémosle a lo que es el reino de Dios. Miren, pues hay dos reinos, el reino de Dios versus el reino de Satanás. Entonces dice, en Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos reinos, porque lo aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis servir a Dios al mismo tiempo que uno está haciendo riquezas, porque o va a amar más las riquezas y va a dejar a Dios por un lado, pero si uno sigue al Señor tiene que dejar las riquezas por el otro, porque hay una ley de que dice que, y esa es una ley física, de que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Entonces, en el ámbito espiritual, o es Dios o son las riquezas. Entonces, dice, hablamos de espíritus demoníacos que controlan incluso las iglesias. Por ejemplo, se habla del espíritu de Jezabel, el espíritu de Absalón, división, el espíritu de división y cuantos otros espíritus. Pero todos estos son espíritus chiquitos que están bajo la influencia de este dios Mamón. Ahora, y el espíritu de Mamón trabaja no solo dentro de las congregaciones, sino manipula al hombre en general. Pues el oro, el poder y el control prácticamente es una mercancía que compra todo lo que hay físicamente hablando. Sin embargo, el oro y la plata no va a conseguir la vida eterna, no puede comprar la voluntad de Dios. Eso podrá obtener la voluntad del hombre, pero jamás la voluntad de Dios y la vida eterna. Entonces, la prosperidad de Dios es parte, fíjese, es parte o consecuencia de la bendición de Dios. La prosperidad de Dios es parte de la bendición de Dios. Y no estamos hablando de riquezas físicas solamente. Dice, vamos a entrarle a una historia aquí. Aquí, José el soñador. Les voy a leer así rápidamente para que nos formemos una idea de lo que el Señor quiere decirnos y plasmar con ejemplos históricos de lo que es el amor al dinero. Y dice en Génesis 37:3, y amaba a Israel, o sea, a Jacob, el padre de José, que amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y recordemos que la túnica es cobertura de Dios. Entonces, este José era el penúltimo de los 12 hermanos, hijos de Jacob, era el penúltimo. Y dice, y este hombre, José, vendría a tener los privilegios como primogénito. Porque fíjense que 2 hijos de José llegaron a tener herencia de las tribus. Entonces, doble porción se le llama a esto por ser un hijo de Dios. Entonces, en Génesis 37:26 dice, entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay? Este es el caso siempre de José. Dice, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? En el verso 28 dice, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y lo trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata.
y llevaron a José a Egipto como esclavo. Aquí yo quisiera hacer un énfasis de que vamos a ver que una persona siendo próspera no necesariamente tiene que ser una persona rica. O sea que el rico no necesariamente también es hijo de Dios. Entonces, miremos lo que dice pues. Bueno, dice que tenía que llegar a tener los privilegios de ser primogénito. Pero al tener los privilegios de primogénito, es algo de que el primogénito tenía los derechos y tenía obligaciones, pero José solamente tuvo privilegios, pero la responsabilidad también de ser hijo de Dios. Y fíjense de que hay algo muy especial, de que llegó a tanto el que él fue entregado a un capitán de la guardia de Faraón y llegó como esclavo, pero todas las cosas de que tenía José en sus manos era para prosperidad. O sea que José era esclavo, pero era un hombre próspero. ¿Y cómo nos podemos imaginar nosotros a un hombre próspero siendo esclavo? Es algo raro, ¿ah? Pero eso es lo que yo quiero decir, de que la prosperidad es algo que el Señor nos da como un proceso para poder llegar a tener riquezas. Entonces fíjense, de que José, cuando ya llegó directamente siendo esclavo de la prisión, pasó directamente a manos del rey. Y fíjense de que el rey tuvo un sueño, y ese sueño a él se le olvidó que era, y él le pidió favor a todos los siervos que él tenía, todos sus profetas, por así decirlo, de que le dieran el significado de este sueño. Pero él no podía decirles cuál era el sueño, y los otros no pudieron, jamás pudieron. Y alguien dijo que en prisión había un hombre de Jehová. Entonces, este hombre de Jehová trabajaba con Potifar, y Potifar se dio cuenta que todas las cosas que tocaba José, siempre llegaban a bendición, a prosperidad. Entonces, porque Jehová estaba con él. Pero ahora de Potifar, de un capitán, pasa al rey. Y el rey también tuvo el sueño aquel famoso de las 7 vacas flacas y las gordas, y las 7 espigas grandes y las espigas raquíticas. Entonces, otra vez mandó a preguntarle a todas las gentes que estaban ahí de que le dieran la interpretación de ese sueño, pero nadie pudo. Y ahí fue donde llamaron a José de la prisión al reino. Y este hombre, el rey, le dijo de que le explicara esto. Vino José y con respuesta de Jehová, porque todas las cosas que él tocaba eran prosperadas porque Jehová estaba con él. Bueno, entonces le explicó toda la visión que él tuvo de las cosas que habrían que suceder. Y le habló de 7 años de prosperidad y de siembras preciosas, y le habló 7 años de las vacas flacas. Entonces le explicó y le aconsejó qué hacer. Le dijo de que agarrara toda el 20% de toda la producción de trigo y que los guardara en los graneros. No diezmo, sino que la quinta parte de todo. Y que durante los 7 años de bonanza lo guardara. Pero le dijo también, y pon gobernadores en todos los pueblos, y que ellos chequeen la producción y que lo traigan las riquezas aquí bajo la mano de Faraón. Pero aparte de eso, dijo de que se extendiera el favor cuando llegó la familia de José. Fíjese de que alcanzó, José no pidió nada. Sin embargo, cuando llegó la familia de José, el mismo Faraón llegó y le dio posesión a José y a la familia en la tierra de Gosén, lo más fértil que tenía Egipto. Y ahí fue donde prosperó Israel. Entonces, cuando el rey se dio cuenta de que si era cierto lo que le estaba diciendo José, entonces él supo de que José era hombre de Dios, y quitó a todos los demás y lo puso a él por gobernador, pero seguía siendo esclavo.
Fíjese, seguía siendo esclavo. Eso es increíble, de que él estaba en el segundo del rey, un esclavo gozando de las bendiciones, un esclavo próspero gozando de salud, un esclavo próspero teniendo esposa hija de Faraón. Qué tremendo, ¿verdad? Pero seguía siendo esclavo, pero era próspero, pero era porque el Señor estaba con él y lo amparaba, y todo lo que él hacía fue un trabajo constante, o sea que había perseverancia, fue una inclinación directamente con Dios, y él siempre adoró a Dios y no se dejó influenciar por Egipto, de que es una figura de lo que es el pecado, de lo que es el mundo, de lo que es corrupción, etcétera. Él no se contaminó, sino que él siguió el consejo de Dios y prosperó. Y aunque él no era rico, él era esclavo, pero él estaba con Jehová y gozaba de todas las riquezas, porque solamente en el reino el faraón era mayor que él. Entonces, un esclavo, pero un esclavo próspero. No estoy hablando de un esclavo rico, pero gozando de las riquezas que eran de Egipto. Y otro ejemplo lo podemos ver en el libro de Daniel, cuando Daniel viene y también interpreta las cosas del rey. Entonces se dieron cuenta el rey también de que Daniel tenía la visión de Dios y que estaba Dios con él y que era un varón próspero. Pero Daniel, como buen israelita, como buen judío que era, como que haber sido gente de dinero, y de lo mejor de Israel, fue llevado a esclavitud directamente a ese lugar de Babilonia. Pero ahí en ese lugar él seguía teniendo sueños, pero que eran sueños de Dios. Y él también le dio revelaciones de los sueños al rey y lo volvió a poner en eminencia, y al esclavo lo hizo gobernador de todo, de todos los hombres, de todos los jefes. Él era el jefe. Entonces ahí vemos de que la prosperidad no es riqueza material. La prosperidad es un proceso por medio del cual nosotros aprendemos a trabajar y a darle continuidad al trabajo. Tenemos que tener perseverancia, tenemos que tener todos los días hacer la cosa bien hecha para que el acabado sea lo mejor posible, y no beneficio para nosotros, sino que beneficiar a todos los demás. Entonces quedamos de que es un proceso la prosperidad, y como es consecuencia de la bendición que tenemos con Dios. Entonces por eso se dice que el que persevera alcanza. Entonces el que persevera es una persona práctica, pero también es una persona próspera. Y entonces hay muchos ejemplos, y el contrario de todos estos es el joven rico, de que él era rico, él tenía mucho dinero, tenía muchos bienes, muchas posesiones, y se le presentó al Señor Jesús y le dijo, Señor, ¿qué puedo hacer para ser completo o perfecto? Y el Señor le dijo que cumpliera los mandamientos, y el hombre le dijo, todo esto lo practico desde niño. Entonces el Señor le dijo, una cosa te hace falta, porque descubrió que en el corazón de este joven rico había la necesidad de tener muchas posesiones, y le dijo el Señor, vende todo lo que tienes y compártelo con los pobres. Ahí se mira la división entre los ricos y los pobres, porque dice que se fue triste, porque él miró al Señor Jesús, pero él quería la salvación también, y el Señor le dijo, para ser perfecto y también lograr la salvación, tienes que despojarte de las cosas materiales, tienes que despojarte de las cosas mundanas, tienes que despojarte de lo que infla tu ego. Entonces, qué difícil, dice el Señor en el siguiente versículo, de que un rico entre al reino de los cielos. Y es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de los cielos. Entonces esto es algo tremendo, esto es algo que no nos explicamos nosotros, pero el Señor quiere, en lugar de vivir de una manera egocentrista, en lugar de aspirar a dinero, aspirar a qué cosas, el Señor quiere humildad. Entonces dice, aprended de mí, que yo soy manso y humilde. Entonces el Señor con la mansedumbre
de que uno debe de tener también, llega ante el jefe, llega ante el Señor y le puede pedir alguna cosa con mansedumbre y humildad. Y dice que al corazón humilde el Señor no lo rechaza, no lo rechaza. Entonces con el Señor podemos tener no solamente alimentos, podemos tener de todo las riquezas en gloria. Y lo principal es que vamos a tener una riqueza que ya la tenemos en el reino de los cielos. Entonces, llegando a la conclusión por aquí, podemos ver de que Mamón es un dios, de que así se le considera, pero es un demonio, de que es usado por Satanás para controlar la voluntad de las personas en la calle y dentro de las mismas iglesias. Porque inclusive cuando se tergiversa la palabra del Señor con algunas citas bíblicas y se forma un evangelio diferente, no se debe alterar la palabra, pero hay ministros del Señor que venden la palabra. No van a determinado lugar si no les pagan y se vuelven millonarios. Pero no es eso lo que el Señor quiere, sino que lo que Él quiere es que el reino de Dios, que no es ni bebida ni comida, sino que es paz, amor, fe y todas esas cosas, que ese reino se propague. Y que se propague dentro del pueblo, dentro de toda la gente, dentro de todo el mundo. Y no que ese mundo venga y que se agarre al pueblo de Dios. Entonces una de las conclusiones es de que nosotros debemos de pedirle al Señor en todo momento que nos ayude a perseverar en los caminos de Él, porque es un proceso. Entonces se habla también de, el proceso se mira, por ejemplo, cuando se le está hablando a Israel, y viene el profeta y le dice de que desde el principio fue escogido. Nosotros somos escogidos también, pero como escogido, este pueblo estaba bajo la vigilancia de Dios, y nosotros estamos bajo la vigilancia de Dios. Pero aparte de eso dice de que se le dio de comer trigo del mejor y miel. Y el Señor nos da el trigo a través de su palabra y nos endulza el corazón con esa miel. Pero dice también de que fue vestido del lino finísimo. Entonces lo que nosotros estamos teniendo como vestidura es la santidad de Dios. Y dice, pero fíjense de que va paso por paso, pero también, y llegaste a ser poderoso. Llegaste a ser poderoso, oh Israel. Fíjense, llegó a ser poderosa hasta el grado de llegar a reinar. Entonces, nosotros estamos como iglesia, como parte de un pueblo que es escogido por Dios, como sacerdotes y como reyes. Pero el sacerdote es aquella persona que se interpone entre Dios y los hombres y pone en las manos de Dios al pueblo. Pero estamos siendo ocupados, nos estamos ocupando de las cosas de Dios. Entonces, si tenemos eso, seguramente vamos a tener alimento, porque la misma iglesia va a ofrendar y vamos a tener nosotros el alimento para poder propagar la misma palabra de Dios. O sea que el reino de Dios tiene que ser distribuido. Y si el Señor no ha venido, es porque también está tocando las puertas de nuestro corazón, y que no nos fijemos en las riquezas banales del mundo para emplear los dones que el Señor ha puesto en nosotros para poder expresar la palabra de Dios y alcanzar las almas que es necesario alcanzar. Y cuando venga ese momento, entonces el Señor vendrá. Entonces se habla de que el Señor no vendrá sin antes haber apostasía. Si viene la apostasía, es señal que ya estamos a la puerta. Y la apostasía está regada en todo el mundo. O sea que la venida de nuestro Señor está por venir. Y yo quisiera pedir al Señor en este momento de que no nos halle Él trabajando afanosamente, ansiosamente por obtener dinero y amasarlo, porque no sabemos a quién le va a quedar. Entonces, que nos agarre haciendo su voluntad, cumpliendo sus mandamientos, agradándole a Él, que Él es el dueño de la plata y el oro. Entonces, como conclusión de todo esto, recordemos que hay dos reinos: el reino de Dios y el reino de Satanás. El reino de Dios es bendición y el otro son riquezas, pero son riquezas que traen maldición. Entonces una de las conclusiones es de que no el hecho de tener el carro de último modelo o tener una cuenta bancaria en dólares es bendición. Eso es tener riquezas. Bendición
es tener a Dios en el corazón. Así que espero que hayan agarrado ustedes un poquito de esta enseñanza y que la pongamos en práctica. El Señor sea con nosotros, el Señor sea de mañana, al mediodía, en la noche, bendiciéndonos, y que todas las riquezas en gloria de nuestro Señor sean sobre nosotros. El Señor les guarde y prospere sus caminos. Amén y amén.